Bien, ahora sí. Eh, Decía que vamos a empezar por la parte de los óxidos, o sea, nos vamos a parar acá, ¿sí? Nosotros tenemos dos tipos de óxidos, los óxidos ácidos y los óxidos básicos. Por supuesto que cualquier óxido tiene en su molécula, por supuesto, obviamente, oxígeno. Obvio, ¿no? O sea, esto es algo que lo anoto, pero es casi una ridiculez. Por supuesto que va a tener oxígeno, ¿sí? Y particularmente cuando hablamos de un óxido ácido, va a ser un óxido que va a tener, por supuesto, oxígeno, más lo que se llama un no metal, ¿sí? Que está en la tabla. Y un óxido básico va a tener lo que se denomina oxígeno más un metal. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver ejemplos y ahora esto va a cerrar. Por ahora, bueno, no cierra, pero ya va a empezar a cerrar, ¿sí? Entonces, tenemos siempre oxígeno y en el óxido ácido se me va a combinar con un no metal y en un óxido básico se me va a combinar con un metal. Ahora, yo les hablé de que los compuestos se van a ir formando y yo los voy a ir nombrando teniendo en cuenta lo que se denomina su número de valencia, ¿sí? Que es el número de electrones que pone en juego. Entonces, lo primero que tienen que saber ustedes es cuál es el número de valencia o lo que se llama el número de oxidación de quién? Del oxígeno, ¿sí? Porque si yo les estoy diciendo que en ambos compuestos o en los óxidos en general, el oxígeno está presente, lo primero que yo tengo que saber es cuál es el número de oxidación del oxígeno, ¿sí? Entonces, el oxígeno tiene un número de oxidación de -2. Este es el número de oxidación del oxígeno. Esto, ustedes cuando empiecen a nombrar, lo van a saber como, no sé, como su nombre y apellido. ¿Sí? Esto es como algo obvio. Si ustedes se presentan a un examen y yo les digo, bueno, ¿cuál es el número de oxidación del oxígeno? Prácticamente siempre. Después van a ver que no siempre, siempre, pero, y ustedes me dicen siempre -2, o sea, es algo que es obvio. ¿Sí? Bien. ¿Por qué me conecto así? Bueno, a ver. Bien, ahí está. Oxígeno -2. Esto es, pero siempre, 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 o casi. Bien. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El oxígeno va a tener un número de oxidación -2. Entonces, vamos a tratar de armar un compuesto, por ejemplo, un óxido básico, con el oxígeno con número de oxidación -2, con un metal cuyo número de oxidación sea, no sé, por ejemplo, lo podemos armar con, a ver, con magnesio, qué sé yo, ¿sí? Vamos a hablar del magnesio. El magnesio, si ustedes van a la tabla periódica, ¿sí? Está en el grupo 2A, ¿sí? Si está en el grupo 2A, a ver, de ustedes que están acá en el Zoom, a ver si recuerdan, ¿cuántos electrones ponía en juego un elemento que se encuentra en el grupo 2A? Dos. Dos. Excelente. Ahí salió hasta un niño detrás de fondo. Exactamente. Entonces, el magnesio, ¿sí? Pone en juego 2 electrones. Hermoso. Ahora, recuerden que el magnesio es un metal y está en el grupo 2A. Entonces, ¿qué es lo que hace específicamente el magnesio con esos 2 electrones? ¿Los cede o toma 2 electrones o los comparte? ¿Qué es lo que hace el magnesio? ¿Cede, toma o comparte? Los comparte. ¿Están todos de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna otra mirada? Para mí lo cede. Bien, lo cede, ¿sí? Lo cede. ¿Por qué lo cede? Porque, bueno, por varias razones. Primero porque, primero que no sé quién está hablando, quiénes son las dos chicas que hablaron, pero básicamente recuerden que los metales, por lógica, por ¿sí? Siempre, lo que hacen es ceder electrones. Siempre ceden electrones, ¿sí? Porque son metales y los metales se oxidan y oxidarse implica ceder electrones. Eso primero. Además, desde otro punto de vista, recuerden que los elementos en general tratan siempre de llegar a su octeto, ¿sí? Y para el magnesio llegar al octeto implica, imagínense que tiene 2 electrones en el último nivel.
Entonces, lo más fácil para él es ceder esos 2 electrones y quedarse con el nivel anterior que sí tiene 8. ¿Sí? O sea, se comparten los electrones en aquellos elementos donde no es tan fácil ni tomar ni ceder. Por ejemplo, no sé, el carbono, que tiene 4 electrones externos. Como que 4 electrones externos, ¿qué hago? ¿Los cedo o tomo 4? ¿Me explico? Como que estoy ahí más en el límite. En cambio, el magnesio, por ejemplo, que tiene 2 electrones externos, no está en ese límite. Entonces, lo que hace es, lo cede, chau. ¿Sí? Es como mucho más favorable para él. ¿Se entiende lo que digo? Sus 2 electrones. ¿Sí? Entonces. Bien. Ahora, como el magnesio cede sus 2 electrones, ¿cómo quedaba un elemento cuando cedía 2 electrones? En cuanto a la carga estoy hablando, ¿eh? ¿Cómo quedaba? ¿Se acuerdan cómo quedaba? -2. Bien. No, +2. Más 2. Muy bien, más 2. Recuerden, siempre lo voy a repetir a esto porque es algo que a mí me atormentó toda la vida. Recuerden que cuando el elemento cede electrones, está cediendo carga negativa. Entonces es como que está de algún modo perdiendo carga negativa. Si pierde carga negativa, ¿cómo va a quedar? Positivo. ¿Sí? Recuerden eso, porque uno es como que intuitivamente lo que piensa es, como está perdiendo algo, queda negativo. No sé, como que uno, ¿no? Como que uno asocia la pérdida con algo negativo. ¿Sí? Y en este caso, perder implica perder algo que es negativo, por lo tanto queda positivo. ¿Sí? Es un detallecito, pero está lindo para que lo piensen. Entonces, el magnesio tiene carga +2. ¿Sí? Y el oxígeno, dijimos recién, está todo como un... El magnesio, dijimos, tiene carga +2. Y el oxígeno, dijimos recién, hace 2 instantes, que tiene carga -2. ¿Sí? Ese es su número de oxidación. Entonces, recuerden que las moléculas en general siempre tienen que ser como neutras. ¿Sí? Por lo tanto, fíjense que el oxígeno tenga carga -2 y el magnesio tenga carga +2 hace que la molécula me quede como la carga de la molécula, 0. ¿O no? Me queda +2 y -2. La carga total de la molécula me queda 0. Por lo tanto, este compuesto lo voy a armar de este modo. Y me queda así como lo ven. Ahora vamos a ver un ejemplo donde no me va a quedar así. ¿Ven? ¿Sí? Entonces, yo acabo de armar, ¿qué compuesto? Lo que se va a llamar el óxido de magnesio. ¿Sí? ¿Por qué? Y bueno, porque junté el oxígeno con el magnesio. Formé el óxido de magnesio. ¿Sí? Ahora, ustedes saben que a veces acá entre el magnesio y el oxígeno capaz que hay un 2, o en el oxígeno hay un 3, un 2, qué sé yo. Bueno, esos números, ahora vamos a hacer un compuesto donde haya numeritos acá abajo, para que ustedes vean por qué están esos números. Siempre tienen una lógica, ¿sí? Pero en este caso, o sea, lo hice a propósito, hice uno bien sencillito para que empecemos. En este caso, este es el óxido de magnesio, que solamente con un magnesio y un oxígeno ya la molécula queda neutra y ya está. ¿Sí? Bien. Ahora, también podría pasar, ¿sí? Que el magnesio, bueno, en este caso el magnesio no, pero también podría pasar que yo tenga un elemento que no tenga un solo número de oxidación, o sea que pueda tener varios números de oxidación, ¿sí? ¿Esto puede pasar? Sí, puede pasar un montón. Vamos a ver un ejemplo de eso. Vamos a ver un ejemplo de un compuesto que tenga varios números de oxidación. ¿Alguno tiene alguno en mente en este momento? No lo tengo en mente, pero me aparece en la tabla periódica que es el bromo.
Bueno, el bromo, sí. ¿Y un metal que tenga varios? ¿Se les ocurre alguno así en la mente ahora, en este instante? No. Está bien lo del bromo, ¿eh? Igual. ¿No? ¿No se les ocurre ahora en este momento? A mí se me ocurre el hierro. Capaz que alguno está diciendo, ah, puede ser. Bien. El hierro, por ejemplo, igual de esto vamos a hacer un montón de ejemplos. O sea, vamos a hacer un montón de ejercitación. Entonces, les va a ir cerrando, ¿sí? El hierro, por ejemplo, lo que va a tener es dos números de oxidación posibles. El hierro, como ustedes saben, es un metal. Por lo tanto, su número de oxidación va a ser positivo, siempre, porque los metales siempre tienen número de oxidación positivo. Por esto que yo les digo que siempre tienden a ceder electrones. Entonces, el hierro va a tener dos números de oxidación, se los digo yo porque, bueno, para mí es súper obvio, ustedes no tienen por qué saberlo, por supuesto, pero en la tabla aparece, ¿sí? Está en la tabla periódica, no es un dato que haya que saberlo de memoria, ni que haya que buscarlo en ningún lado que no sea en la tabla, ¿sí? Está ahí, tranqui. Entonces, el hierro va a tener dos posibles números de oxidación. Por supuesto que ambos positivos, de vuelta porque es un metal. Entonces, vamos a poner. Pone en juego dos electrones, no tienen por qué saberlo esto, ¿eh? O tres electrones. O sea, hay situaciones donde el hierro va a poner dos electrones en juego o tres electrones en juego. Por supuesto que dijimos recién que el número de oxidación obviamente siempre va a ser positivo. Entonces, el hierro más 2, hierro más 3. Vamos a cualquier cosa estoy tocando. ¿Qué ¿Por número qué hay es? veces que ponen en juego 2 y a veces que ponen en juego 3? Tiene que ver con el compuesto. Tiene que ver con el compuesto, con las circunstancias del compuesto. Es una muy buena pregunta, pero tiene que ver con el contexto, digámoslo así. ¿Sí? Y con cómo, a ver, no es lo mismo para el hierro, no sé, formar un compuesto con este número de oxidación con oxígeno que formarlo con otro elemento. Tiene que ver con cuestiones muy inherentes a la reacción química, a la circunstancia, a la formación de ese compuesto. ¿Sí? Son cosas que se estudian como más específicamente. Ustedes en este momento, nosotros estamos aprendiendo a nombrar, nada más, ¿sí? Pero está muy bien la pregunta igual, ¿eh? Es como una pregunta difícil de contestar. Te juro que es difícil de contestar. Entonces nosotros no vamos a poder saber No, eh, el número de oxidación o los números de oxidación. no, es decir, yo, a ver, vos los números de oxidación que tiene el hierro, vos no los tenés que saber de memoria, los tenés en la tabla periódica, ¿sí? Ahora, ¿por qué el hierro tiene esos números de oxidación? No es algo que nos interese en este momento. ¿Se entiende la diferencia? Como que, ¿cuáles son los números de oxidación del hierro? Vos tenés que saber que tiene dos, ¿y cómo lo sabés? Porque está en la tabla, no tenés que saber nada de memoria. Ahora, ¿por qué los tiene? Eso ya es una cuestión que excede el curso. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Las cosas de memoria no tienen sentido. Siempre recuerden, bueno, no sé, si ustedes comparten mi criterio, ustedes van a ser docentes y van a tener su propio criterio, pero para mí las cosas de memoria nunca tienen sentido. Tienen sentido los razonamientos, tienen sentido los conceptos, pero las cosas de memoria es que uno puede buscarlas y no tiene, no, para mí no tiene asidero nunca, pero bueno, eh, esto está en la tabla. ¿Sí? Entonces, el hierro va a poner en juego o dos electrones o tres electrones. Entonces, como ustedes creo que se estarán dando cuenta, no hay un solo óxido para el hierro, como el óxido de magnesio. Yo voy a tener dos óxidos para el hierro. Voy a tener el óxido que se forme con este hierro y el óxido que se forme con este hierro. Voy a tener dos. ¿De acuerdo? Entonces,
vamos a armar la moleculita, ven como hicimos acá. Vamos a hacer exactamente esto, ¿sí? Entonces, miren, voy a copiar esto. Nada más que acá le voy a poner hierro, obvio, ¿no? Vamos a ponerlo así. Acá le voy a cambiar, le voy a poner hierro, ¿sí? Entonces, fíjense que yo tengo hierro más 2 con el oxígeno menos 2. Recuerden que el oxígeno siempre es el mismo. Yo les dije, el oxígeno recuerden que siempre es menos 2, ¿sí? Por lo menos por ahora. Después les voy a dar como una especie de excepción, ¿sí? Pero digamos que en la mayoría de los compuestos que vamos a armar nosotros, el oxígeno es menos 2. Entonces, si el oxígeno tiene el número de oxidación menos 2 y el hierro más 2, esto es igual a 0 y listo, ¿sí? El compuesto es este. Feo, el famoso feo, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Ahora vamos a nombrarlo, que es lo más importante. Ahora, vamos a hacer el compuesto con el hierro más 3. A ver qué onda. Voy a poner hierro. Acá le voy a poner un 3. Y acá vamos a ver qué. Recuerden que esta molécula me tiene que dar como carga formal 0. ¿Sí? Yo tengo que llegar a una molécula. Y las moléculas por definición son neutras. O sea que yo no puedo tener acá una carga. Si en todo caso, a ver, ¿puedo tener una carga? Sí, puedo tener una carga, pero eso sería un ion con carga, que es otra cosa. Nosotros tenemos que llegar a tener un óxido que sea una molécula neutra. Entonces, si yo tengo este que es más 3 y este que es menos 2, esto no me da 0. Entonces, lo que voy a tener que hacer es voy a tener que multiplicar, digamos, a este elemento por la carga y a este elemento por la carga, de manera tal que todo me quede como con carga 0. ¿Cómo se hace esto? Y bueno, si yo a este hierro más 3, miren, lo hago así porque lo estamos viendo ahora, ¿sí? Si no, después les voy a mostrar cómo se hace. Si yo esto lo multiplico por 2, miren. O sea, si yo pongo 2 hierros, ¿no? Y a este oxígeno, ay, qué difícil es con toda esta cantidad de... Y a este oxígeno lo multiplico por 3, miren, yo ya lo hago, les pongo como el final del cuento. Miren esto, me van a quedar cargas positivas, digamos, me van a quedar 3, pero 2 veces. Entonces me van a quedar 6 cargas positivas. ¿Ven que me quedan como 6 cargas positivas de este lado, acá? ¿Sí? Ahí, digamos, mira, la pongo ahí, así se ve bien. Y acá que me quedan 2 cargas negativas, pero 3 veces. O sea, yo tengo 3 oxígenos que tienen 2 cargas negativas cada uno. Esto me va a quedar menos 6. Así. Me queda medio feo, pero ahí está. ¿Ven? Hermoso, ahora sí quedó hermoso. ¿Ven cómo esto ahora sí me quedó 0? ¿Sí? ¿Ven? Como, digamos, poniendo un numerito como subíndice, ¿sí? Que implica una cantidad de átomos, por supuesto, esto sí me queda como un 0. Entonces la molécula, fíjense que ahora se complejizó un poquito, es un poquito más compleja. Me queda así. ¿Ven? Me queda así. Esta es la molécula. Hermosa. ¿Ven la diferencia de utilizar el hierro con su número de oxidación más 2? Me queda así el compuesto. Y si lo utilizo como número de oxidación más 3, me queda así, nada que ver. ¿Ven que es una diferencia enorme? Ahora, la pregunta es, está bien, los dos son óxidos, por supuesto, porque la molécula tiene oxígeno y algo más, por eso es un óxido. Ahora, esto, según lo que yo les dije hace un rato, esto se llamaría óxido de hierro. Y según lo que les dije hace un rato, esto también se llamaría óxido de hierro. Ahora, así como yo lo tengo escrito, no lo estoy diferenciando. Si yo les digo a ustedes, bueno, escriban la fórmula del óxido de hierro, ¿cuál escriben? ¿Esta o esta? De alguna manera las tenemos que diferenciar. ¿Cómo lo diferenciamos? Bueno, por la nomenclatura, justamente. Acá es donde aparece la nomenclatura y dice, bueno, usted va a diferenciar los óxidos de este modo. Podemos decir que esto es un óxido de hierro y entre paréntesis le vamos a poner cuál es el número de oxidación del hierro. En este caso, el número de oxidación del hierro es 2. Entonces le vamos a poner 2 con número romano. Esto es un óxido de hierro 2.
Y, como se imaginarán, acá hacemos exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, esto me va a quedar óxido, no sé qué dice, óxido de hierro como 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá yo utilicé el número de oxidación 3 en vez del número de oxidación 2. ¿Está bien? ¿Ven? La diferencia es una diferencia pequeña, pero es algo que me permite a mí diferenciar un óxido de otro óxido. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. Profe, Sí, igual en el examen ponerle que si nos pones óxido de hierro sería el de arriba, ¿o no? si yo les Pero pongo, porque el de abajo no sería trióxido de dihierro. es muy buena tu pregunta. Si yo te pongo óxido de hierro, estoy cometiendo un error yo. ¿Sí? Porque Porque no me estás dando ningún dato para diferenciar. exactamente, exacto. O sea, si yo te pongo óxido de hierro, tengo un error yo. Si vos me pones óxido de hierro, tenés un error vos. O sea, está mal óxido de hierro solito, así, a solito, así a secas, está mal. Ahora, eso que vos dijiste recién de trióxido de dihierro, eso no es una nomenclatura posible para este tipo de óxidos. Es una nomenclatura posible para este tipo de óxidos, para los óxidos ácidos. Nosotros estamos acá en estos, mirá. Nosotros estamos en los óxidos básicos ahora, ¿sí? Que es el oxígeno más un metal. Ah, entonces a esos no se los puede nombrar así. Exactamente. Ah, Exacto. buenísimo. Bien, exactamente. Igual yo se los iba a aclarar, ¿sí? Cuando veamos estos, yo les iba a decir de qué manera se pueden nombrar estos y de qué manera se pueden nombrar estos. ¿Sí? Tranqui, yo todos se los voy a aclarar. ¿Tiene Eh, un porqué? No se puede nombrar así. mira, hay algunas nomenclaturas viejas que siguen nombrando o que alguna vez nombraron estos óxidos de ese modo. Pero bueno, digamos que la UPAC fue como bastante, eh, como que eliminó algunas formas de nombrar los compuestos, ¿sí? Como para que haya un criterio más unánime. Pero vos pensá que la nomenclatura es un conjunto de normas que se le fueron ocurriendo a alguien. O sea, esto es algo totalmente arbitrario, ¿sí? O sea, ¿por qué se nombra de este modo? Y bueno, porque a un grupo de personas en algún momento se les fue ocurriendo que esto era la mejor manera. ¿Se entiende? Es arbitrario totalmente, no tiene otra explicación, ¿sí? Así que uno se tiene que adecuar a las reglas UPAC, porque bueno, es lo que nuclea la química, pero eso, nada más, ¿sí? Podríamos nosotros, si queremos, generar una nueva nomenclatura, qué sé yo, ¿sí? Cuando las cosas son arbitrarias, ¿viste cómo es esto? ¿Sí? Bien. Entonces, esto queda claro, ¿sí? Lo del óxido de hierro 2 y óxido de hierro 3. Ahora, hay otra nomenclatura, ¿sí? Que, digamos que no es esta, ¿sí? Que tiene el numeral acá, el número romano, sino que es otro tipo de nomenclatura que es como más, se llama moderna, ¿sí? Que la vamos a llamar de este modo. Miren, primero la voy a escribir y después se las voy a explicar. Bueno, una diéresis, cualquier cosa. Que bueno, ahora me di cuenta cómo hacer una diéresis, no sabía cómo hacerlo. Bien, óxido ferroso y óxido férrico. Hierrico. Son esas cosas graciosas que uno corrige después. Cuando ustedes sean docentes van a corregir cosas muy graciosas. Bueno, entonces, miren esto. Yo les di recién esta nomenclatura. Les dije, bueno, que esta era una posible nomenclatura. Ahora les estoy dando otra nomenclatura. Vamos a hacer así y vamos a ir un poquito más chiquito si se puede ver todo. Ahora miren. Así como le dije a su compañera que esa nomenclatura que ella tenía en la mente no es posible para este tipo de compuestos, acá les estoy mostrando cuáles son las dos posibles nomenclaturas para este tipo de óxidos. ¿Sí? Miren, yo tengo la posibilidad de decir óxido de hierro 2, ¿sí? Que es lo que hablamos recién, o se puede decir también óxido ferroso. Ahora, ¿de dónde sale ferroso? Bueno, fer o fe, ¿sí? ¿Viene de qué? De hierro. ¿Se acuerdan que el hierro en la tabla periódica es fe, de ferrum, ¿sí? O sea que este fer viene de ferrum, ¿sí? No me pongan hierroso.
A veces me ponen hierroso, pero recuerden que es ferroso, ¿sí? Y este oso, ustedes me dirán, ¿y ese oso qué es ese oso? Bueno, el oso tiene que ver con que estamos trabajando con el número de oxidación del hierro más pequeño, ¿sí? O sea, el oso lo que me dice es que el hierro está trabajando con su número de oxidación más pequeño. ¿Sí? Eso quiere decir oso. Ay, ya. Yo me hago la tonta mientras ustedes escriben, lo que sea. Y acá fíjense que esto se llama óxido férrico. ¿Por qué férrico? Y bueno, porque la terminación, fíjense que fer, de vuelta de ferrum, y la parte de ico viene de dónde? De que el hierro está trabajando con su número de oxidación más que, más alto. ¿Sí? Es exactamente la misma lógica. Entonces es ico, vamos a poner el hierro está trabajando con su número de oxidación más alto, ¿sí? O más grande, como quieran. ¿Sí? Entonces, esto que les estoy diciendo de oso y de ico, lo vamos a poner en amarillo, porque van a ver que lo vamos a utilizar a lo largo de todas las nomenclaturas, de todos los compuestos, sean cuaternarios, sean ternarios, sean binarios. O sea, esta primera regla que les estoy poniendo en amarillo es una de las tantas que vamos a ver para todas las nomenclaturas. Miren lo que les digo, para cualquier, o sea, para todas las nomenclaturas en el sentido de para compuestos binarios, para otros compuestos binarios, tipo sales, lo vamos a ver en cuaternarios, como oxosales. Esto, digamos, es algo que se repite un montón, ¿sí? No solamente en óxidos, a eso me refiero. ¿Sí? Entonces, esto, ténganlo como, resáltenlo, ¿sí? Bueno, entonces, de vuelta, lo que tienen que anotar, lo que tienen que salir en limpio, digamos, de esta parte de la clase es, acá, que ustedes, lo que nosotros estamos viendo son los óxidos. Dentro de los óxidos, lo que acabamos de ver son los óxidos básicos. ¿Por qué básicos? Y bueno, porque yo les mostré con metales. Vieron que les mostré primero con magnesio, después con hierro. O sea, les mostré con metales. Si quieren esto, podemos hacer así. Vamos a poner que son óxidos básicos. ¿Sí? Así. Como que estamos viendo esto. Ay, no me está dando vuelta. ¿Sí? Bien. Y dentro de los óxidos básicos, ¿sí? Dentro de los óxidos y dentro de los óxidos básicos, tenemos dos tipos de nomenclatura, ¿sí? Esta que es con un número y esta otra que es un poco más moderna, que es osoico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Vamos más o menos con esto? Vamos a ir acá. Miren esto, ¿ven? Acá, por ejemplo, miren esto. Acá tenemos, no sé, el óxido de cobre, ¿sí? Ven que dice óxido de cobre 1. Ahora, ¿cómo yo me doy cuenta que ese es el óxido de cobre 1? Bueno, vamos a ir a nuestro Word y nos vamos a dar cuenta entre todos. Este es el compuesto que me aparece ahí. ¿Sí? En la otra parte de la, o sea, recién lo que hicimos fue armar nosotros el compuesto. Ahora yo les doy el compuesto, ¿sí? O el nombre, y vamos a ver por qué se llama así, por qué se llama óxido de cobre. O sea, ya les doy el nombre. Bueno, miremos esto. Recuerden que el oxígeno tiene siempre un número de oxidación menos 2. Eso lo dijimos recién, ¿o no? ¿Sí? Entonces, miren esto. No sé cómo escribir esto. Es como muy difícil de escribirlo. Pero básicamente tenemos que averiguar cuál es el número de oxidación del cobre, ¿sí? Y el número de oxidación del oxígeno es menos 2. Entonces. El del cobre tiene dos. Miren. 1 y 2.
Claro, perfecto lo que dice su compañera. No sé quién es, porque no veo ninguna cara, pero perfecto. El cobre, si ustedes van a la tabla periódica, el cobre tiene posibles números de oxidación, posibles más 1 o más 2, ¿sí? O sea, es obvio que es más 1 y más 2, ¿por qué? Porque son metales, ¿sí? Porque el cobre es un metal. Entonces es obvio que va a ser más 1 y más 2. Muy bien su compañera, que ya fue a la tabla a ver, digamos, fue primero a ver la tabla como para ir recopilando información. Ahora, de vuelta, les digo, el oxígeno tiene número de oxidación menos 2 y hay solamente un oxígeno. ¿Lo ven? ¿Ven que hay un solo oxígeno? Perfecto. Ahora, acá hay 2 cobres. Entonces, ¿qué número de oxidación tiene que tener el cobre para que esta cuenta me dé 0? 1. Perfecto. Muy Profe, bien. porque no se baja, por ejemplo, el 2 del oxígeno para abajo del cobre y el número de oxidación del cobre para abajo del, Sí, o sea, para el subíndice del oxígeno. sí, sí. Muy bien. Por ejemplo, si fuera, no sé, 4 y 6, ¿no se simplifica y te quedaría uno con 2 y el otro sin nada? Sí, perfecto. Sí. Sí, bueno, si es 4 y 6, ojo, porque se simplifica, pero no restando, sino que se simplifica dividiendo. Pero no sé, Ah, claro, sí, sí. no sé quién me está hablando, pero está perfecto lo que estás diciendo. Agustina. Agustina. Mira, Agustina, está perfecto lo que estás diciendo, pero no lo vamos a ver así ahora por una cuestión de que yo quiero que lo piensen primero. Pero después cuando ya estemos como más cancheros, yo les voy a mostrar esa manera. Ah, bueno. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, Porque sí. vos ya lo sabés, ponele, porque me doy cuenta que ya te diste cuenta, ya lo sabes hacer. Pero Sí. cuando uno empieza con nomenclatura, pensé que, digamos, hay un curso que vio nomenclatura y hay un curso que no vio nada. Nada, nada, Ah, nada. Entonces, sí. si yo les doy esa regla, como que bueno, no estamos pensando lo que está sucediendo. ¿Sí? Así que, pero está Sí, sí. perfecto lo que dijiste, ¿eh? Está excelente. Entonces, fíjense lo que dijo Agustina, ¿sí? El oxígeno tiene número de oxidación menos 2, ¿sí? Entonces, el cobre, ¿qué número de oxidación va a tener? Porque tiene un 2 el cobre delante. Entonces, esto me va a quedar, digámoslo así, algo así. Me queda 2 veces más 1, que sería el número de oxidación del cobre, y acá el oxígeno me queda menos 2. Entonces, esto es más 2 y esto es menos 2, entonces esto me queda 0. Entonces, ¿con qué número de oxidación estaba actuando el cobre? Con 1. Ven que acá yo ya lo tenía en el nombre. ¿Sí? Por eso esto se llama óxido de cobre 1. ¿Por qué? Porque el cobre está actuando con número de oxidación 1. ¿De acuerdo? ¿Se comprende esto? Más o menos. Fíjense cómo yo mirando el compuesto y haciendo este pequeño análisis, esta pequeña cuentita, chiquitita, pero no por ser chiquitita menos importante, puedo saber cómo se llama el compuesto. Entonces, esto se llama óxido de cobre 1 o, yo les dije recién, que si el cobre está actuando con su número de oxidación más pequeño, que en este caso es más 1, también se puede llamar así, óxido, recuerden con la terminación oso, ¿sí? En este caso sería cuproso, ¿sí? No me pongan cobroso, porque es cuproso por su número, por su nombre en latín, ¿sí? El nombre del cobre en latín en la tabla. ¿De acuerdo? Estas son las dos nomenclaturas posibles del óxido. ¿Sí? Entonces, esto, Profe, sí, ¿y si tiene un solo número de oxidación, se usa oso o ico? Ico, ¿no? ninguno, buena pregunta, ninguno de los dos. Vos pondrías, en el caso, por ejemplo, si fuera cobre, tendrías que poner óxido de cobre, nada más. Nada más. Ah, Exacto. buenísimo. Como acá, ¿viste que acá pusimos óxido de magnesio? Sí, Porque tiene porque un solo tiene número de dos. oxidación. Exacto. Listo. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, sí. Hermoso. Esto tenemos que practicarlo mucho más. Esperen que